Entrevista. Y ya siendo a las 7 de la noche con 32 minutos, tenemos en la línea de imagen informativa a la maestra en Derecho Laboral y profesora de Derecho Laboral en diversas universidades, la licenciada Abigail Quiroz Vargas. Licenciada, ¿cómo está usted? Muy buena noche. Hola Raúl, buenas noches. Pues un gusto escucharte y un gusto que estés de regreso. Cuídate mucho. Le agradezco mucho, licenciada. La tuvimos con usted hace más de un mes y me llegaron varias preguntas a través de mi Twitter de @soyraulflores acerca precisamente de qué se debe de hacer en esta época, porque ya transcurrió más de un mes. ¿Qué pasa con las personas que les bajan el 35, incluso hasta el 50% de su salario? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué deben de hacer? Y lo más importante, ¿qué debe de hacer el trabajador cuando lo despiden de la empresa bajo el argumento de que como no se está produciendo, pues ya no necesitan de su mano de obra? Y desgraciadamente los despiden sin un finiquito y sin ni siquiera dejarles entrar por sus cosas. ¿Qué deben hacer los trabajadores en este caso? Ok, Raúl. Pues mira, tristemente sí se están dando muchas de estas situaciones. Hay mucha pérdida de empleo. En el primer caso que tú planteas, que es en la reducción de sueldo, tenemos dos escenarios. Si en la reducción de sueldo es de común acuerdo, es decir, el trabajador estuvo de acuerdo en que le redujeran el sueldo de manera temporal, pues para enfrentar esta situación y permitir que la empresa pues pueda subsistir, pues bueno, ahí hay un común acuerdo, ahí no hay una violación de derechos como tal, ahí hay una voluntad del trabajador. Hay otras ocasiones en las que a los trabajadores no se les pregunta si están de acuerdo, simplemente se les baja el sueldo, 30 hasta el 50%, como tú comentas. En estos casos, los trabajadores tienen la opción de acudir a demandar ante las autoridades laborales, porque esta reducción es ilegal. Entonces, bueno, aquí habría que esperar nada más a que regresaran las autoridades laborales de la suspensión, porque ahorita están suspendidas las labores de las juntas de conciliación y arbitraje, en su mayoría hasta el 15 de junio. Entonces, pues bueno, habrá que esperar a que regresen. Y en el otro caso, el más grave, que es de los despidos, pues esos despidos son completamente ilegales, lo que se llama un despido injustificado. Las autoridades ordenaron que no hubiese despidos, que no se podía despedir a los trabajadores por esta situación de emergencia sanitaria. Entonces, eso trae como consecuencia que todos los trabajadores que sean despedidos en esta época, pues su despido es injustificado. Tienen derecho, Raúl, al pago de indemnizaciones, al pago de 3 meses de salario, al pago de salarios caídos, pero pues bueno, aquí igual tendrían que esperar a que las autoridades laborales regresaran pues a sus actividades normales, porque de momento está suspendida toda la impartición de justicia. En este caso, ¿cuál es el primer paso que tiene que hacer un trabajador? ¿A quién debe de contactar en el caso de querer demandar? También me preguntan eso. ¿Hacia dónde debo de ir para demandar a la empresa donde laboro? Es lo que me preguntan en ese momento. Ok, pues mira, aquí el problema que tenemos es que hay una instancia que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que son, digamos, como abogados de oficio que prestan servicios de manera gratuita. Sin embargo, también la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Raúl, está en suspensión de labores. Entonces, digamos que no tenemos esta entidad pública. Nosotros en Fundación Trabajo Digno, ya habíamos platicado un poco al respecto en la entrevista pasada, la fundación que yo tengo el honor de encabezar, asesoramos a los trabajadores de manera gratuita para este tipo de trámites. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Fundación Trabajo Digno, en Facebook, vía Instagram, vía YouTube, tenemos teléfono de contacto, asesoría incluso vía WhatsApp, porque pues en esta situación las asesorías presenciales no son muy factibles, y pues bueno, la otra alternativa son abogados particulares, porque te repito, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de momento también está en suspensión de labores, entonces pues no hay muchas alternativas. En este caso, abogada, le quiero pedir un favor. Si usted nos puede mandar, ya sea a mi WhatsApp, el contacto para subirla a las redes sociales para aquellos que nos escuchan, sobre todo de su fundación, ¿no? Nos puede volver a repetir
sus redes sociales y sobre todo si tiene el teléfono de WhatsApp para que la puedan contactar, porque como usted dice, si ustedes apoyan, asesoran, pues a larga distancia, no sé, a través de una videoconferencia o de llamada de celular, sería muy bueno, ¿no? Sí, claro, Raúl, con gusto. De hecho, estamos ahorita recibiendo muchas llamadas porque justamente hay muchas personas que necesitan en este momento de la asesoría. Bueno, con gusto te repito las redes sociales, en Facebook Fundación Trabajo Digno, Instagram también, YouTube, y el teléfono de WhatsApp es 55 17 23 84 52. Podemos asesorarles vía telefónica o con un mensajito, o como tú decías, con una videollamada. Con mucho gusto estamos al pendiente. A ver, para ser claros, usted me menciona que el hecho de que le reduzcan el salario, si usted no está de acuerdo, entonces ya es ilegal. Exactamente. También si usted lo despiden sin algún argumento, ¿también es ilegal? También es ilegal, Raúl. Es un despido injustificado. También algo muy importante, precisamente me escriben y me dicen de otras de las preguntas que le queríamos hacer a ustedes, ¿cuáles son los procedimientos y sobre todo qué es lo que causa un despido injustificado? ¿Qué es lo que se debe de hacer para ser despedido de manera injustificada? ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Quién? ¿El patrón o el trabajador? No, o sea, si existe la figura de despido injustificado. Sí, claro. Está contemplada por la Ley Federal del Trabajo, y cuando no hay una causa para despedir a un trabajador, es decir, solo puedo despedir a un trabajador, yo como patrón, si tengo una causa, y la ley me da, Raúl, un listado de causas particulares, pues muy graves, ¿no? Por ejemplo, no sé, cometer actos de violencia, cometer fraude en contra de la empresa, robo, abuso de confianza, conductas muy graves. Si no se da ninguna de estas conductas graves, entonces la consecuencia es que no hay una justificación para despedir. Entonces, todos los despidos que ocurran sin tener una de estas causas, que te digo son particularmente graves, van a ser injustificados como consecuencia, y pues hay derecho al pago de indemnizaciones, que son las que ya comentábamos hace un rato. Me escriben precisamente, ahorita estoy leyendo una pregunta, me dicen que ya el Seguro Social señala que el contagio de COVID no está catalogado como una enfermedad dentro del trabajo. Me dicen, ¿qué debo de hacer cuando me contagié en la fábrica, pero en este momento no me quieren hacer válido los trámites en el Seguro Social, mucho menos para que pueda estar en mi casa con un goce de sueldo? ¿Qué se debe hacer en este caso? Porque si el Seguro Social no toma esta enfermedad como enfermedad de trabajo, ¿qué se debe de hacer? Ok, pues mira, yo creo que este va a ser un debate a futuro, Raúl, si es o no una enfermedad de trabajo. De momento el Seguro Social efectivamente ha dicho que no es una enfermedad de trabajo. ¿Cuál es la única diferencia? Que una enfermedad de trabajo, la empresa es responsable porque yo me haya enfermado, porque yo haya tenido un accidente, por ejemplo, o una enfermedad en el trabajo. Y en este caso el COVID no es, digamos que la empresa no tiene esa responsabilidad, cosa que no está bien desde mi punto de vista, porque, pues bueno, si el contagio ocurrió en la fuente de trabajo, pues bueno, ahí tendría que haber una responsabilidad. La parte compleja es determinar si el contagio fue en la fuente de trabajo o fue fuera de la fuente de trabajo. Sin embargo, la alternativa que tienen los trabajadores es, pues reportar su enfermedad, y aunque no, ojo Raúl, aunque no sea una enfermedad de trabajo, aunque el IMSS no la reconozca como una enfermedad de trabajo, sí tienen derecho al pago de incapacidades por enfermedad durante el tiempo que permanezcan imposibilitados para prestar sus servicios. Sí tienen derecho al pago de esas incapacidades. Ya por último, nuevamente denos sus redes sociales, por favor, rápidamente. Sí, claro. Facebook, Fundación Trabajo Digno, nuestro sitio web, fundaciontrabajodigno.com, y teléfono de WhatsApp para asesoría, 55 17 23 84 52. Licenciada Abigail Quiroz Vargas, maestra en Derecho Laboral y profesora de Derecho Laboral en diversas universidades, le agradezco bastante que nos haya tomado la llamada y sobre todo disolver la duda de nuestro auditorio. Gracias y muy buena noche. Gracias, Raúl. Gracias a ti. Hasta luego, muy buena noche. 7 de la noche con 42 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.